14. Recordaba haber visto perros salvajes en la isla de los Delfines Azules desde que tenía uso de razón, pero tras asesinar los aloitianos a la mayoría de los hombres de nuestra tribu, los perros de aquellos difuntos se habían unido, faltos de amo, a la manada que merodeaba por todos lados, por lo que ésta resultó cada vez más atrevida. Durante la noche no cesaba de recorrer el poblado, y en pleno día jamás andaba lejos, a consecuencia de aquella actitud. Los supervivientes de la matanza aloitiana decidimos librarnos de los perros salvajes, pero luego se presentó el barco de los hombres blancos y todo el mundo abandonó Salazar. Yo estaba segura de que la manada se había vuelto más audaz merced a la actividad desplegada por su líder, aquel perrazo grisáceo de ojos amarillentos con el pelo de cuello muy espeso. Nunca habíamos visto, ni yo ni nadie de la tribu, a semejante animal antes de la llegada de los aloitianos. Así que debió de venir con esa gente, que lo dejaron, sin duda, en tierra al salir huyendo. Era mucho mayor que cualquiera de los perros normales de la isla, que además tienen el pelo muy corto y los ojos de color castaño. Estaba segura de que era un perro de raza aloitiana. Yo había conseguido matar a 4 de esos feroces animales, pero todavía quedaban muchos, más que al comienzo, porque entre tanto habían ido creciendo cachorros, y los jóvenes resultaban aún más peligrosos que los otros. Para conseguir mis propósitos, empecé por ir a una colina cercana a su guarida. Cuando la manada estaba vagabundeando fuera de esta, y apilé brazada tras brazada de maleza, matorrales y arbustos que fui colocando junto a la entrada de su cueva. Solían regresar allí por la mañana temprano, después de pasar la noche entera en sus correrías buscando algo que comer. Me llevé el arco grande, 5 flechas y 2 de mis mejores venablos. Fui andando tranquilamente, sin hacer ruido, describiendo un amplio círculo al llegar a la entrada de su guarida, y me aproximé a ella desde un flanco. Allí dejé todo mi armamento, excepto una de las lanzas. Prendí fuego a la maleza acumulada y la empujé hacia el interior de la cueva. Si los perros salvajes me oyeron, lo cierto era que no se notó ruido alguno. Cerca tenía una roca que se proyectaba un tanto hacia adelante. Me subí a ese accidente del terreno para esperar, tomando las armas entonces. El fuego crecía en intensidad. Parte del humo había colina arriba, pero la mayoría se internaba en la guarida de los perros salvajes. Pronto, la manada entera tendría que abandonar su refugio. No esperaba matar en esa ocasión a más de 5, porque no llevaba encima más flechas, pero me daba por contenta con lo que el líder fuera uno de los cazados, aunque luego, pensándolo mejor, decidí ahorrar todas las flechas para él. Debía darle su merecido. Ninguno de los perros apareció mientras hubo fuego ardiendo. Al extinguirse salieron 3 de ellos rápidamente y se escaparon. Luego aparecieron unos cuantos más, 7 creo, y tras un momento otros tantos más, pero aún quedaban muchos dentro de la guarida. El grueso del ejército enemigo, pensé. Por fin apareció el jefe de la manada, al contrario que sus compañeros. Él no quiso huir corriendo, saltó por encima de las
humeantes cenizas y se estuvo ante la entrada de la cueva, oliendo insistentemente el aire. Estaba tan cerca del animal que podía ver cómo temblaba su nariz, pero él, en cambio, no me vio hasta que lo apunté con el arco. Afortunadamente no se asustó por mi movimiento. Quedó frente a mí, con sus patas delanteras firmemente apoyadas en el suelo y un tanto separadas, prestó a saltar. Sus ojos se habían cerrado hasta no ser sino un par de hendiduras alargadas. La flecha le entró en pleno pecho. Dio media vuelta, intentó alzar la pata para andar y cayó al suelo. Le disparé otra flecha que se perdió sin dar en el blanco. En aquel momento salían otros 3 perros furtivamente de la cueva. Usé mis últimas flechas y pude matar a 2 de ellos, llevándome 2 lanzas bien sujetas. Bajé del resalte rocoso y me fui derecha hacia la espesura, en busca del lugar en el que había derribado el jefe de la manada. No estaba allí. Mientras lanzaba mis flechas contra sus camaradas, el líder había escapado. No podía haber ido muy lejos, desde luego, a causa de sus heridas, pero aún mirando por todas partes en esta zona cercana, no me fue posible dar con el gran perro jefe. Esperé largo tiempo para ver si podía matarlo, y luego me metí en la guarida. Era un agujero profundo en la colina, pero atrapaba luz suficiente. En un rincón, lejos de la abertura de acceso, encontré medio devorado el cadáver de una zorra. Junto a él, una perra negra tendida en el suelo con 4 cachorros. Uno de ellos vino despacio hacia mí. Era una bolita de pelo que casi me cabía en una sola mano. Quise tomarlo en brazos, pero la madre saltó, incorporándose al tiempo que me enseñaba los dientes. Levanté mi venablo en alto conforme retrocedía para salir del cubil, pero no lo utilicé. El líder herido no estaba en la cueva. Llegaba la noche cuando salí al aire libre y me marché hacia la cabaña bordeando la colina que remataba en el acantilado. No llevaba mucho rato recorriendo aquella senda, de la que solían servirse los mismos perros salvajes en sus entradas y salidas de la cueva. Cuando pude ver en el suelo parte del asta de mi flecha, estaba roída casi a la altura de la punta, y ya no me cabía duda de que pertenecía a la que estaba clavada en el animal, el jefe que iba buscando. Más adelante había huellas en el polvo de la senda. Eran desiguales, como si el perro caminara despacio y vacilante. La seguí hacia el acantilado, pero cayó del todo la noche y no pude continuar la búsqueda. Al día siguiente llovió sin cesar y no salí de mi cabaña en busca del jefe de la manada herido. Pasé la jornada fabricando más flechas. Al tercer día me puse en marcha para seguir el rastro que los perros habían echado en torno a mi cobertizo, provista de venablos, arcos y flechas. No había huellas, pues la lluvia las había borrado todas, pero seguí la senda hasta la zona rocosa donde los había visto en anteriores ocasiones. En el extremo más lejano, considerando el camino desde mi casa, estaba el gran perro gris tumbado en tierra. Tenía alojada la flecha rota en el pecho y yacía acostado de lado, con una pata debajo del cuerpo. Lo tenía a unos 10 pasos de mí, de manera que pude examinarlo bien. Estaba segura de que había muerto, pero de todos modos levanté el venablo y le apunté. Cuando estaba a punto de lanzar el venablo, él se incorporó un tanto, alzando la cabeza y dejándola caer
seguidamente otra vez. Aquello me desconcertó por completo y estuve durante un buen rato en el brazo en alto, lista para arrojar el venablo, sin saber qué hacer, incapaz de decidir si tenía que servirme de la lanza o del arco y las flechas. No era la primera vez que un animal se hacía el muerto para escapar a mi persecución o caza, y luego, cuando menos lo esperaba, salía corriendo. A la distancia que me encontraba del animal, la mejor arma era la lanza, pero no podía subirla con tanta facilidad o una flecha, por lo que trepé a una roca inmediata desde la que podía ver a mi enemigo si intentaba correr. Fui con el máximo cuidado colocando pies y manos mientras subía. Llevaba una segunda flecha por si llegaba la primera. Tensé el arco, lo coloqué en posición de disparo y apunté esta vez a la cabeza del perro. Me resulta imposible explicar cuál fue la causa de que al final no lanzara la flecha. Estaba allí encima de la roca, en el arco tenso y sin embargo no me decidía a disparar. El perro seguía tumbado, inmóvil y quizá fuera esa la causa de que no lanzara mi flecha. Si se hubiera levantado para escapar, con toda la seguridad hubiera atravesado. Permanecí en la misma posición largo rato, mirándole fijamente. Luego salté de la roca. No hizo el menor movimiento cuando me acerqué a él, y yo tampoco pude comprobar que aún respiraba hasta encontrarme más cerca. La punta de la flecha estaba alojada en su pecho, y él hasta aparecía rota, cubierta de sangre. El espeso pelo del cuello lo tenía empapado por las recientes lluvias. No creo que se diera cuenta de que lo levantaba en el aire, pues su cuerpo estaba desmanejado, yerto casi, como si hubiera muerto. Pensaba enormemente hasta el extremo de que la única forma de levantarlo fue poniéndome de rodillas y echando sus dos patas delanteras por mis hombros. Colocado así y parándome a descansar cuando me encontraba demasiado agotada, lo llevé hasta el promontorio. No podía pasar con el perro por debajo de la cerca, de modo que corté la ligazón de dos costillas de ballena. Las levanté y así pude introducir el perro en casa. No me miró ni movió la cabeza cuando lo deposité al fin en el suelo de mi caballo, pero tenía la boca abierta y respiraba sin duda alguna. La punta de la flecha no era grande, esa fue la suerte del perro, y salió sin dificultades, aunque la verdad era que había penetrado profundamente. No se movió mientras lo atendía, ni tampoco luego, cuando le limpié la herida con un palo sin corteza del arbusto llamado por mi tribu coral. Se trata de una planta que produce unas semillas venenosas, pero que sin embargo suele curar heridas que ninguna otra logra aliviar. No me había procurado alimento durante varios días y mis cestos y estantes estaban vacíos, así que tras dejar agua para el perro y remendar de nuevo la cerca, bajé hasta la orilla del mar. No estaba muy segura de que el perro viviera, de modo que no me preocupé mucho por dejarlo solo. Durante todo el día estuve entre las rocas buscando mariscos y solamente en una ocasión pensé en el perro herido, un feroz enemigo, tumbado en el suelo de la cabaña. Si pensé en él fue precisamente para preguntarme por qué no lo había matado a fin de cuentas. Todavía respiraba cuando, al hacerse de noche, regresé a casa. Sin embargo, no se había movido de donde lo había dejado. Volví a limpiar su herida con otra rama descortezada del mismo arbusto. Entonces noté que movía la cabeza y levantándosela le di de beber.
Aquella era la primera vez que me miraba desde que lo encontré malherido en la senda. Tenía los ojos hundidos y se miraba, parecía llegarme desde lo más hondo. Antes de irme a dormir, le di más agua. Al marcharme a pescar por la mañana, dejé comida especialmente preparada para él. Al volver por la tarde, vi que se la había comido toda. Estaba en el rincón echado, observándome fijamente. Siguió mirándome sin cesar en tanto yo encendía fuego, preparaba mi cena y la consumía en silencio. Sus ojos amarillentos me seguían por doquier. Aquella noche dormí sobre la roca porque me daba miedo mi huésped. Al llegar la aurora, salí en busca de alimentos, no sin antes dejar abierto el agujero de acceso a mi recinto para que se marchese, si así lo deseaba. Cuando volví, estaba tendido al sol, con la cabeza entre las patas delanteras. Yo había alanceado un par de peces bastante hermosos que guisé para que me sirvieran de cena. Como vi que el perrazo estaba muy delgado, le di uno, y después de habérselo comido, se me acercó, echándose junto a la fogata y vigilándome con sus ojos amarillos, que eran muy estrechos y con la comisura hacia arriba. Durante 4 noches seguí durmiendo en la roca, y cada mañana dejaba abierto el agujero de entrada al cobertizo para que se fuera si quería. No dejé nunca de llevarle un pez al volver de mis expediciones de caza y pesca, y siempre lo encontraba junto a la cerca, por la parte de dentro, esperando su comida. No quería, sin embargo, tomar directamente el pez de mi mano, así que lo dejaba en el suelo, de donde él lo engullía enseguida. Una vez se lo ofrecí adelantando la mano, pero él retrocedió un paso y me enseñó los dientes. Al cuarto día regresé a casa más temprano de lo acostumbrado y él no estaba esperándome junto a la valla. Sentí que me embargaba una sensación extraña. Hasta entonces, siempre que volvía a la cabaña, esperaba que el perro se hubiera marchado ya, pero ahora, al arrastrarme para pasar debajo de la cerca, me dominaba un sentimiento diferente. Lo llamé, perro, perro, así simplemente, porque la verdad no le había puesto nombre alguno. Me precipité dentro de la cabaña llamándolo. Allí lo tenía. Por lo visto, acababa de levantarse y se estaba estirando mientras emitía un prolongado bostezo. Miró primero al pez que yo llevaba en la mano, luego fijó su vista en mí y al cabo meneó la cola contento. Esa noche dormí en casa. Antes de cerrar los ojos estuve pensando un nombre para el perro, porque no podía seguir llamándolo perro a secas. El nombre que discurrí fue Rontu, que en el lenguaje de mi tribu significa ojos de zorro.